Estamos en vivo en Entrevista a Venevisión, listos ya para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, Jesús Faría, además presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo del Parlamento. Gracias por estar con nosotros aquí en Entrevista a Venevisión. Gracias, Endrina, por la invitación y si me lo permite rápidamente, hoy se cumplen 30 años de la segunda fase de la rebelión militar de los oficiales bolivarianos. Chávez estaba en la cárcel, se desplegó toda una fuerza bolivariana para manifestar el desacuerdo absoluto, no solamente de ellos, sino del pueblo, en relación a un sistema que estaba descomponiéndose, el sistema punto fijista, y bueno, el desenlace histórico de eso fue la revolución bolivariana, y eso de una u otra manera siempre lo vamos a recordar, ese comentario. Gracias. Diputado, interesantes temas que analizar, sobre todo lo que estaba sucediendo ayer en la Asamblea Nacional cuando se estaba dando la discusión pública acerca de esta ley de armonización tributaria que genera tanta controversia, porque muchos del sector privado dicen que una de las cosas que más ha ralentizado el crecimiento económico del país es la voracidad fiscal, pero al ver tragedias como las de las tejerías, los castaños, ver el impacto de las lluvias en distintas zonas del país, muchos reflexionamos acerca de la importancia de la autonomía en la gestión de recursos por parte de las alcaldías y gobernaciones. ¿Cómo hacer para que esta ley sea efectiva, sea eficiente y no se quiten competencias a los poderes regionales y municipales? Bueno, en primer lugar, y un breve comentario en relación a la atención de estas tragedias, eso lo viene asumiendo todo el Estado venezolano. Eso es algo que imposible puede atender una gobernación y mucho menos una alcaldía. El Estado Nacional ha hecho un enorme, gigantesco esfuerzo en medio de enormes dificultades y restricciones financieras para atender a nuestra población, y ahí ha estado hasta el presidente, o mejor dicho, el presidente al frente de esa enorme tarea. De lo que trata esta ley es de generar un mecanismo que coordine todas las decisiones que se tomen en materia tributaria en el país. Esto significa que si bien, sobre todo a nivel municipal, existen ciertas facultades para definir algunas tasas, para definir algunos impuestos, esto no se puede realizar discrecionalmente, sin tomar en consideración, número uno, las necesidades del país, la coyuntura que atraviesa el país y el plan nacional para el desarrollo. Nadie se podrá desarrollar de manera individual al margen de lo que ocurra en la nación en su conjunto. Y hemos observado exabruptos, exageraciones terribles, no solamente en alcaldías, sino también en gobernaciones, y eso es lo que trata de controlar y coordinar esta ley. Restablecer orden donde en algunos casos existe una situación caótica. Estos exabruptos tributarios ponen en peligro, en primer lugar, la recuperación de la economía, porque recargan la actividad inversionista. También establecen cargas muy altas a los consumidores, incluso a sectores muy vulnerables de la población. Entonces nosotros tenemos que trabajar en función de que estas instancias gubernamentales puedan desarrollar sus actividades, pero que también exista la posibilidad de que la economía crezca y se produzca la justicia tributaria, que no sean los que tienen menos los que tengan que contribuir en mayor proporción, y hay un consenso casi absoluto, incluso de aquellos que están al frente de gobiernos regionales y locales y están en condiciones de irregularidad. Para nada se respeta sus autonomías, lo que se trata es de establecer orden, y creo que lo vamos a lograr y será un paso de cara a una gran reforma tributaria postpetrolera, que comencemos a depender de los ingresos que no genere el sector petrolero, sino el resto de la economía, que sean sustentables en el tiempo y sobre todo que exista una regla, una norma, un principio de progresividad. Los que tengan más no solamente van a pagar más y van a contribuir con una mayor proporción, sino con un mayor porcentaje de sus ingresos. Ese es el principio que se está manejando dentro de la Revolución Bolivariana y lo vamos a lograr con el tiempo. Usted ha mencionado un término bien interesante, la justicia tributaria. Me hace pensar en el impuesto a las grandes transacciones financieras, que ha sido muy controversial en su instrumentación, porque a pesar del nombre, que pudiera ser confuso para muchos porque dicen grandes transacciones, pero cualquier transacción, grande o pequeña, que se haga en divisas en cualquier sitio, genera un impuesto del 3% para el ciudadano común. ¿Cómo hacer para que este impuesto, que muchos han catalogado como un impuesto regresivo, no siga afectando a la economía cotidiana del venezolano?
Bueno, aquí hay varias observaciones, Hendrina. En primer lugar, cancela ese impuesto el que paga en divisas. Y aquí hay un mercado libre de divisas. Tú puedes transformar tus dólares en divisas, pequeñas proporciones y grandes proporciones. Esta ley tiene como propósito estimular el uso de nuestra moneda, sobre todo ahora que la inflación viene reduciéndose de una manera muy considerable. Te repito esta cifra, venimos de una inflación año 2018-19 de 340.000%. En estos momentos, este año, podemos estar cerrando por debajo de 100, todavía alejado de la meta, pero bastante avanzado en relación a ese punto. Estimular el uso del bolívar, y hay múltiples formas para hacerlo. Y no todos los comercios, no todos los establecimientos comerciales y no todas las instancias de la economía recogen y recaudan ese 3%, solamente los grandes centros económicos y comerciales. Es así, eso está establecido en la ley, así lo hemos visto. Pero en la práctica cotidiana, si usted va a comprar cualquier producto en un supermercado, en un bodegón, y usted va a pagar, así sea, $5 y va a pagar en divisas, le cobran el 3%. Esto es una práctica cotidiana. Pero eso no es toda la economía. La mayor cantidad de comercio no está en los bodegones, en los centros comerciales. La mayor cantidad de los comercios está en la economía popular, en la calle, ahí es donde se encuentra concentrada, y ahí es donde realizan sus compras los sectores populares. En todo caso, el que no quiera cancelar ese 3%, lo único que tiene que cambiar esos dólares por bolívares, o abrir una cuenta en dólares que cancela todos los pagos en bolívares y perfectamente puede evadir esa obligación. Y tenemos que recordar, aquí todas las transacciones pagan impuestos. Las de dólares no pagaban impuestos. Eso no tiene que ver nada con justicia tributaria. Sí, esa era una economía subterránea la que estaba en práctica. Y nosotros, dentro de esta perturbación terrible que ha ocasionado un bloqueo realmente brutal contra nuestra economía, se generaron múltiples situaciones contradictorias y difíciles de resolver. Y esa era una de esas. La dolarización de facto, no buscada por el gobierno, de facto contribuyó a que la economía se desestabilizara, pero esta economía no es viable sobre la base de la dolarización. Tú no puedes decirme a mí ni una sola economía que haya asumido la dolarización, que haya podido crecer, que haya podido diversificarse y que haya podido desarrollar un sistema de justicia social. No lo puede hacer. Si nosotros dolarizamos esta economía, como algunos proponen, vamos a perder la posibilidad de desarrollar políticas fiscales, políticas monetarias, políticas cambiarias, y de esa manera no podemos conducir nosotros nuestra economía. Nuestra economía estará conducida a control remoto por los Estados Unidos. Nada más y nada menos el país que quiere doblegar a nuestra economía a través de un conjunto de sanciones realmente criminales, tan criminales como ilegales, que se viene aplicando desde el año 2017. Diputado, pero nos está planteando usted el gran dilema de los últimos tiempos, cómo hacer para sobrevivir con sueldos, pensiones, bonos en bolívares cuando toda la economía está dolarizada. ¿Cómo hace el venezolano común para poder salir a la calle con su sueldo en bolívares y poder pagar lo que ya está ampliamente dolarizado? Sí, es una restricción bastante importante que ha venido reduciéndose, por supuesto, un contraste que se ha venido reduciendo en la medida que baja la inflación en bolívares, la capacidad de compra de los bolívares se consolida. Y te repito, de 340.000% de inflación a menos de 100 este año. No es óptimo, no estamos en el lugar donde queríamos estar, pero es significativo, sobre todo si consideramos que no se ha desmontado una sola de las sanciones imperiales que ha adoptado el gobierno de Washington contra nuestro país. Hay un enorme esfuerzo. ¿Para qué? Número uno, para que reduciendo la inflación se consolide la capacidad de compra de los ingresos. Número uno, ahí hay un avance sustancial. Y número dos, para aumentar los salarios, tenemos que incrementar el ingreso. El salario es parte del ingreso que se genera en la economía y ahí también hemos avanzado de una manera consecutiva. En los últimos 4 trimestres, la economía nacional ha crecido en un promedio de 15%, crecimiento más alto de la región. La CELAC pronostica para Venezuela al final de año 12% de crecimiento, al final de este año, o sea, un poco más con toda seguridad. Y allí es el mayor crecimiento de la región. El año pasado, el año entrante lo mismo, pronostica un crecimiento de 5%, de nuevo el crecimiento más alto de la región en medio de una economía mundial convulsionada. Ya se tiene
un consenso de que los Estados Unidos entrarán en recesión, la Unión Europea entrará en recesión. Lo que está por definirse es cuándo y cuál será la magnitud de ese trastorno. La economía venezolana viene recuperándose, y eso te lo digo no solamente para expresar una estadística, sino porque eso es vital para lo que tú acabas de mencionar, el salario. El salario es el indicador que tiene mayor importancia dentro de toda la ejecutoria y de todas las decisiones que toma el gobierno bolivariano. Para eso hay que crecer, porque el crecimiento es lo que te genera la riqueza, y la riqueza, cuando se distribuye, es lo que se traduce en salario. Y ahí tampoco estamos donde queremos estar, pero nadie puede negar que los niveles salariales hoy son muy superiores a lo que existía hace 3 y 4 años. Te repito, no estamos satisfechos con eso, pero hay un avance sustancial que vamos a seguir consolidando. ¿Cómo lo vamos a seguir consolidando? Garantizando que la economía crezca, y para ello tenemos nosotros el aporte de los trabajadores, tenemos las políticas económicas que son muy coherentes, tenemos el incremento de la producción petrolera que se viene consolidando. Tampoco es un mundo óptimo para nosotros, porque estamos nosotros en la arremetida y mayor agresión que hemos sufrido. No podemos producir, no podemos vender libremente el petróleo, y por eso nosotros no podemos llegar a los 2 millones que teníamos registrados en los últimos años antes del bloqueo. Y lo otro es la estabilidad política. Un país en guerra, un país en conflictividad, no puede crecer. Y cuando nosotros alcanzamos y conquistamos la estabilidad política, como resultado de una gran victoria bolivariana, eso no solamente tuvo un aporte fundamental para la tranquilidad, para el desarrollo de la democracia y para la convivencia pacífica, sino también para que la economía pudiera crecer, en medio de la confianza y de la mayor consolidación de la vida política interna del país. Diputado, revisando cifras, CEPAL, como bien usted lo dice, proyecta un crecimiento de Producto Interno Bruto de Venezuela de 12% para final de año, y asegura que la economía venezolana será la de mayor crecimiento en 2023. Y vemos estudios también como el de Luis Vicente León. Él expone sus proyecciones sobre la economía para los próximos 2 años y dice que si se flexibiliza la participación privada en el sector productivo e infraestructura, la economía tendrá un mejor desempeño. ¿Piensa usted que va a haber más participación privada en el próximo año en el sector económico? El sector privado tiene su espacio y el sector privado tiene sus garantías. Hay algunos que sugieren eso, pero no dicen lo que ellos aspiran que aquí se instaure: un sistema de libre mercado, donde no haya Estado. Dime algo que desde el punto de vista razonable y racional, económicamente y para beneficio de toda la nación, los empresarios no puedan hacer en este país. Ahora, los empresarios no van a tomar el poder en este país. Mientras existe una revolución bolivariana, ellos tendrán todos sus espacios para invertir, para contribuir al desarrollo nacional, pero el que va a regir el desarrollo de la nación es el Estado, que es el ente que representa los intereses de toda la nación, sobre todo de la inmensa mayoría de la población, el pueblo trabajador, a los cuales históricamente, bueno, han sido desplazados y han sido excluidos. Entonces, los empresarios, es tanto así que la economía que más crece en este país es la economía privada. Entonces, estas cosas son como cliché, como parte de un guión, siempre decir lo mismo. Hay creciente confianza. Si no hubieran crecido, valga la repetición, 18% del sector privado el trimestre anterior. Eso no se puede hacer en medio de una arremetida, en medio de un bloqueo a las iniciativas del sector privado. Aquí habrá una economía con un modelo donde todos puedan convivir, pero donde prevalezca el sentido común y sobre todo los intereses de la mayoría, que son los que componen el pueblo trabajador. Diputado, brevemente, porque ya se nos agotó el tiempo, la crisis migratoria de los venezolanos, ¿cómo piensa usted se puede resolver? Es con la economía. Esa crisis migratoria, esa llamada crisis migratoria, es el resultado de una crisis espantosa que produjo el bloqueo de nuestra economía. Y por cierto, los que más manejan de la manera más miserable este tema tan delicado y tan sensible, son los mismos que promovían sanciones para que nosotros no pudiéramos exportar petróleo, no pudiéramos tener ingresos de divisas, no pudiéramos tener ingresos fiscales, precisamente para las políticas públicas del gobierno. Pero ahí vamos a resolver también ese problema. Y para ello exigimos que se cumplan las leyes internacionales y que aquí se desmantele todo tipo de restricción a nuestras actividades económicas, que es un atentado, ese sí es un atentado, y una masiva agresión a los derechos humanos de nuestro pueblo, el bloqueo que impone Washington contra nuestro país.
Gracias por estar con nosotros Gracias en a ti, entrevista a Venevisión. Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo del Parlamento. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos con más.